tributario y laboral en lo que queda del año. Pero lo cierto es que tampoco es que nos sobran días. Estamos ya mediados de octubre, casi no queda nada para terminar el año. Hay unos compromisos con el Fondo Monetario Internacional en lo tributario. ¿Qué podría pasar con lo laboral? ¿Podría aprobarse también este año, doctor Ron? Bien lo señala usted, Carlos. Sí, los compromisos con el FMI son de carácter tributario. La reforma tributaria responde a eso y la situación para que se den los desembolsos o el condicionamiento es ese. Así que yo creo que la reforma tributaria en este caso le va a dar oxígeno al gobierno para que no se dé este test de estrés. Voluntad política yo creo que también existe en la Asamblea, porque recordemos una cosa, que el sistema contrapesado hace que las incongruencias entre ejecutivo y legislativo, y digo incongruencias porque no hay una relación, les pongan la cuerda floja a los dos. Entonces yo creo que al menos el proyecto de ley en materia tributaria va a ser pasado, ¿sí? Va a ser y va a tomar su rumbo al menos en las comisiones. Sí, ya veremos qué pasa después. No sé, no creo que haya un veto presidencial ni nada porque el proyecto viene del propio Ejecutivo, pero yo creo que al menos en lo tributario y con eso se da cumplimiento a los condicionamientos del FMI, podría darse, como le digo, dentro de los plazos, pero mínimos, jugando, pero al borde del reglamento, utilizando un término futbolístico. Y el tema de las reformas laborales, ese sí va a ser mucho más complejo. Ese Ciertamente. condicionamiento con el Fondo Monetario Internacional va a ser mucho más complejo. ¿Por qué? Más Por sensible dos además. temas. La norma es más específica y se requiere de mucha más legitimidad, que es de esta legitimidad la aprobación de los sectores a los cuales va a afectar directamente la norma. Si no, van a haber revueltas, van a haber protestas y demás. Las normas que tienen eminente carácter laboral o social requieren de procesos de legitimación previa y post, ¿sí? Y en este caso, la previa es la sociabilización. Ya vimos que el gobierno flaqueó respecto a la sociabilización en materia laboral. Ya vemos que Ciertamente. los frentes de trabajadores no han reaccionado de manera adecuada. Al menos del tributario le va a dar oxígeno, Carlos. 7 de la mañana con 46 minutos, 7 de la mañana con 46 minutos. Estamos dialogando aquí en Caché Noticias con el doctor Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la UIDE. Mi compañera Joana Ramos se suma a esta conversación. Joana, por favor, adelante. Gracias, Carlos. Doctor, qué gusto tenerlo aquí en Caché Noticias. Ahora queríamos hablar un poco sobre este nuevo estado de excepción que el día de ayer el presidente Guillermo Lasso lo anunció como una medida para contrarrestar o para disminuir, para enfrentar la delincuencia, los altos índices delincuenciales. Usted habló entonces de una movilización de las Fuerzas Armadas, pero quiero saber o quisiera saber qué más implica esto, porque tenemos ya un anuncio de movilizaciones de varias organizaciones sociales para el 26 de octubre. Este estado de excepción que va a regir por 60 días, que se suma al que ya teníamos en el sistema carcelario, ¿no? Implica también entonces que el gobierno podría frenar estas movilizaciones sociales. A ver, este estado de excepción tiene una particularidad, estimada Joana, y qué gusto igual conversar con usted. ¿Qué es lo que sucede con este estado de excepción? No hay restricción de derechos, ¿sí? Los estados de excepción tienen siempre, o al menos la facultad, que se restrinjan ciertos derechos. Este estado de excepción en particular no tiene restricciones de derechos. Este estado tiene un carácter paliativo, ¿sí? Algunos compañeros le han dicho confrontativo. Yo creo que todavía no es confrontativo, pero sí paliativo y de prevención del tema de la inseguridad. Ahora, eso es lo que le iba a comentar a Carlos previamente. ¿Sí? Este estado de excepción en particular solo prevé la movilización de las Fuerzas Armadas para que colabore en la prevención delincuencial con la Policía Nacional, ¿sí? No en hacer contención de la protesta social. ¿De acuerdo? Es clarísimo. ¿Y qué es lo que dice además del estado de excepción? Que la Policía Nacional va a ser el ente rector y que las Fuerzas Armadas deberán coordinar con la Policía Nacional. De hecho, en las provincias donde no está esta focalización del estado de excepción, se dice que es la comandancia de policía la que tiene que realizar las labores de ejecución, coordinación y control. Entonces, como digo, es de carácter paliativo, pero de prevención. Ahora, el trasfondo de carácter social respecto de las protestas que están anunciadas, como usted bien lo señala, para el 26 de octubre, yo creo que no tiene mayor trascendencia. ¿Por qué? Porque definitivamente es un hecho sobre el cual no existe certeza de que vaya a suceder. Y aquí viene un rol trascendental y fundamental de la Corte Constitucional. Como le decía Carlos, todas las normas, en este caso el estado de excepción, tienen una relación de causalidad, ¿no es cierto? Causa-efecto. Necesito motivación para producir efectos jurídicos. Ahora, el decreto ejecutivo que fue dado el día de ayer
tiene ciertas motivaciones. ¿Y cuáles son las motivaciones respecto del decreto ejecutivo? Los grandes índices delincuenciales. Nada más. Y esto nos señalan con algunos datos de los propios organismos de control nacional, inclusive con una perspectiva de carácter internacional. Pero ¿qué es lo que sucede? La focalización de esto es solo para prevenir, ¿sí? Paliar. No es confrontativo, confrontacional, no es de reacción este estado de excepción. Entonces hay que ver qué dice la Corte Constitucional. A mí me quedan todavía algunas cosas por ahí sueltas, ¿sí? La motivación de este tipo de actos es siempre, siempre trascendental para que la Corte Constitucional así diga que entra en vigencia bueno, ya está vigente el estado de excepción, pero que ratifique la vigencia del estado de excepción. Yo le veo, perdón que utilice un coloquialismo, bastante floja la motivación, ¿sí? Las estadísticas y los índices que están mostrados en ese estado de excepción no tienen esta relación de causalidad. Sí tienen congruencia, hay que decirlo, hay congruencia, pero no tienen esta relación directa de causalidad. Yo realmente me porto escéptico a lo que pueda decir la Corte Constitucional, ¿sí? Yo quiero esperar para pronunciarme respecto de la situación de lo que diga la Corte Constitucional, porque no encuentro esta relación de causalidad. Tal vez lo que haga la Corte es modular un poco el estado de excepción. Además, hay una cosa, Joana, que todavía me da vueltas en la cabeza. El estado de excepción está decretado a nivel nacional, pero a la vez hay una focalización en 6 provincias. Entonces, también hay una incongruencia en ese sentido. El estado de excepción es nacional o sectorial. No hay una segunda opción, un mix o un híbrido, ¿sí? Entonces, yo voy a esperar realmente en respeto a la Corte Constitucional. Y eso le quería consultar, doctor, porque este gobierno tiene poco más de 4 meses. Entonces ya teníamos un estado de excepción al sistema carcelario, producto de la matanza ocurrida el 28 de septiembre. Días después tenemos un nuevo estado de excepción, pero esta vez nacional, pero con énfasis, como dijo el presidente, en estas provincias donde los altos índices delincuenciales son mucho más evidentes. ¿No hay una discrecionalidad para emitir estos estados de excepción? Se lo consulto a usted. Definitivamente, Joana, ahí está la falta de motivación, ¿sí? Cuando usted, y la ciudadanía debería revisar un poquito el estado de excepción, cuando usted mira qué es lo que está proyectado dentro de los márgenes delincuenciales y proporcionales en cada una de las provincias, no hay esta congruencia, es decir, no hay una focalización. Por ejemplo, está la provincia de Guayas, donde ustedes están, está la provincia de Pichincha, donde yo estoy, y definitivamente no existe esta congruencia respecto de los niveles de delincuencia en Pichincha o la focalización sectorial de los subniveles en Pichincha, ni tampoco en Guayas. Entonces, yo sí le veo un camino bastante escabroso, y veamos qué dice. O sea, la conmoción nacional respecto a los niveles de delincuencia sí existe. Estamos de acuerdo que los niveles han subido. La crisis carcelaria existe, y ahí está la gran diferencia. El estado de excepción al sistema carcelario, al sistema penitenciario ecuatoriano, era evidente. El gobierno tenía los datos in situ de las armas que habían quitado, de las requisas y de los lamentables fallecimientos de las personas, ¿sí? Entonces, ahí están los datos. Además, focalizan el sistema penitenciario. Acá se está jugando con datos que todavía no tienen una relevancia nacional ni jurídica. Entonces, como le digo, yo sí tengo miedo. Y hay otra cosa, ¿sí? Y no es por poner gasolina al incendio. Recordemos el tema de la muerte cruzada, ¿sí? La muerte cruzada, y eso es lo que me queda rondando igual en la cabeza desde el día de ayer, la muerte cruzada del Ejecutivo al Legislativo y del Legislativo al Ejecutivo, es decir, iniciada por el presidente Lazo o por la Asamblea Nacional a su par, Ejecutivo-Legislativo, puede darse cuando exista la grave conmoción interna, ¿sí? Si la Corte Constitucional, ojo, puede darse la muerte, si la Corte Constitucional dice que hay grave conmoción interna, puede allanarse el camino para la muerte cruzada, ¿sí? No, como les digo, no quiero poner gasolina, y yo soy súper escéptico y quiero esperar a la Corte Constitucional porque creo que es lo responsable, Joana, ¿sí? Porque me parece bastante irresponsable señalar y decir, por aquí va a ir el camino o por acá va a ir, o crear falsas expectativas respecto de una situación que todavía no ha sucedido. Pero, no sé si es un error del Ejecutivo, no sé si es allanar el camino, no sé si es la visita del canciller estadounidense al Ecuador. Prefiero no especular sobre esos hechos porque eso es distorsionar un poco la realidad. Pero en el momento en cual la Corte Constitucional diga que existe grave conmoción interna, se allana y se abre el camino para la muerte cruzada. Las dos son causales para muerte cruzada, tanto del Ejecutivo para el Legislativo y tanto para el Ejecutivo como
para el ejecutivo, legislativo, legislativo, ejecutivo, ¿sí? La única diferencia es que cuando existe bloqueo por parte de la Asamblea, un supuesto bloqueo, el ejecutivo puede iniciar. Y cuando no existe una ejecución del plan de desarrollo por parte del ejecutivo, el legislativo la puede iniciar. Pero para los dos casos, la grave conmoción es causal de muerte cruzada. Doctor, y ya que estamos hablando de temas que rondan en la cabeza luego de este anuncio del presidente, el día de ayer también él dijo que se va a crear una unidad legal para la defensa de los miembros de la fuerza pública para que combatan a la delincuencia. Esta unidad, dijo, es exclusiva para la protección de todos aquellos miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas que sean demandados por, él dijo, simplemente cumplir con su deber. Entonces, esto no es dar también una carta abierta, teniendo en cuenta que el tema de ¿cómo se me fue en este momento la palabra? El actuar de algunos policías sí es un poco cuestionado en determinadas situaciones. A ver, eso ya es un poquito algo que se nos escapa a la comunidad jurídica, ¿no? Definitivamente existen casos y casos, ¿sí? En el caso en el actuar de la policía. Han existido evidentes casos de abuso de poder policial, han existido usos desproporcionados de fuerza en muchísimas situaciones, pero también hay el lado contrario, ¿no? También hay el lado contrario, que es que autoridades o en la administración de justicia se han sancionado a policías, tal vez no de manera proporcional de acuerdo a sus actividades, ¿sí? Y sanciones inclusive de carácter administrativo. En este sentido, crear una unidad de defensa de policías, no le veo al caso, ¿sí? No le veo al caso dónde se la va a crear o dónde va a estar alojada. Recordemos que en el Ecuador existe la Defensoría Pública, ¿sí? ¿Qué es la Defensoría Pública? Lugar al cual todas las personas que no gozan de un defensor privado pueden acudir para que les asista en sus casos, ¿no es cierto? Tal vez ahí cabe una defensoría especializada para los miembros de la Policía Nacional, o tal vez dentro de la Policía Nacional especializar a abogados y a policías en derecho procesal penal, no sé. Creo que es una decisión que está muy en el aire, creo que es una decisión de carácter político para, no sé, incentivar a la policía y dar tranquilidad a la policía, pero que no tiene ni pies ni cabeza. Eso es lamentable y yo creo que esa sí es una medida reaccionaria, esa sí es una medida circunstancial para tratar de paliar el camino y para que la policía pueda ejercer fuerza y que no tengan ese temor al procesamiento de orden penal en jurisdicción ordinaria. Pero como le digo, Joana, eso ya existe, ¿sí? Ya existe. Sí, ya está la Defensoría Pública, sí, ya está la Defensoría Pública. Y me parece, estimada Joana, y yo desconozco la estructura del Ministerio del Interior, es bastante compleja, además, después de que se hizo ese monstruo de ministerio, creo que la Policía Nacional también se ve asistida por direcciones y coordinaciones de carácter jurídico y patrocinio. No, estoy seguro que lo tienen. Entonces no veo por ahí, yo creo que es una medida, ya les digo, circunstancial, paliativa, para que la policía pierda ese miedo. Y les soy más sincero, a mí me gusta bastante hablar con la verdad, los policías o los agentes policiales en este sentido van a confiar más en los abogados privados que en los particulares. Y además se van a cuidar mucho, o sea, le están diciendo, utilice la fuerza, pero yo te voy a defender. No sé, yo creo que las medidas proporcionales pueden ser realizadas de otro tipo de formas y no a través de este incentivo al uso de la fuerza. Concuerdo con usted, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí en Cacho Noticias. Siempre es un gusto poder conversar con usted. El gusto es mío, Joana. Carlos, muchas gracias por la invitación. Estamos conversando con el doctor Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la UIDE. Son 7 de la mañana con 58 minutos.